El inventor de juegos, por Pablo de Santis. Primer capítulo. El parque de diversiones. Quienes hayan desplegado alguna vez el tablero de El juego de Iván Drago, habrán notado que en una de las primeras casillas está el dibujo de la vuelta al mundo, una de esas ruedas gigantes que había en los viejos parques de diversiones. Aunque no es la casilla donde empieza el juego, es la que elegimos para contar nuestra historia. Los padres siempre esperan de sus hijos esa cosa tan extraordinaria, un niño común. Los padres de Iván Drago no eran diferentes. Por eso, cuando lo llevaron al parque de diversiones y vieron cómo los otros chicos participaban de los juegos sin ninguna clase de temor, quisieron que su hijo hiciera lo mismo. Ese día Iván cumplía 7 años, y parte del regalo era la visita al parque. El señor y la señora Drago le ofrecían boletos para una cosa para otra, pero todo le daba miedo. Había oído de niños perdidos para siempre en las vías del tren fantasma, conductores aplastados en la pista de los autitos chocadores, amantes del vértigo desempeñados al vacío de las alturas de la montaña rusa. Iván sabía que sus padres esperaban que se decidiera por uno de los juegos. No quería desilusionarlos, y casi estaba dispuesto a aceptar uno. ¿Cuál tortura sería más leve o menos prolongada? Su madre le ofreció una vuelta en la calecita, pero el padre dijo que era demasiado grande para ese juego. Iván, con aire de complicidad entre hombres, se rió. En realidad la callecita le parecía no menos siniestra que los otros juegos, a causa de esos gigantescos búfalos y toros y rinocerontes que quizá eran auténticos animales embalsamados. Una ligera llovizna lo salvó de más dudas. Ahora el único juego era el regreso a casa. Pero el padre no parecía conforme, a pesar de que Iván tosió 2, 3 veces como para que la preocupación de su madre por su salud apurara el paso hacia la salida. El señor Drago se detuvo frente a la kermés. En una tienda había que dispararle a unos patos de latón que recorrían cansados en un prado manchado de óxido. En otro puesto había que embocar unas pelotas de trapo en la boca de un dragón. En la última tienda figuraba como el blanco capitán de un barco pirata cuyo enemigo verdadero era una tripulación de polillas. El señor Drago eligió a los patos. ¿Qué hay de premio?, preguntó. El encargado del puesto, un hombre alto de aire fúnebre, lo miró desconfiado como si pensara: al que de veras le importa acertar, no le interesan los premios. Después señaló en la pared una serie de trofeos. Con 5 aciertos se lleva un auto rojo, anunció el hombre alto. Pero antes de que llegara a señalarlo, Iván falló el primero de sus tiros. Con 4 aciertos, el Batman. Y el hombre alto mostró un muñeco cuya cabeza estaba a punto de desprenderse. En cada comienzo del disparo de Iván, la apesadumbrada marcha de los patos. Con 3, el mamut. Pero el elefante prehistórico, en lugar de servir de premio, le sirvió de blanco y cayó al suelo. Con 2, la lancha de latón. La voz del encargado del puesto ya dejaba de entender que no creía que hubiera ninguna relación entre los premios y los disparos. Escribía los trofeos solo porque era su deber. Y con 1. Pero a Iván ya no le importaba el insignificante premio que se pudiera conseguir con un solo blanco, porque su último tiro, aunque se acercó más que los otros a la hilera de los patos, no hirió a ninguno. Dejó la escopeta junto a las otras y se alejó muy veloz para no darle tiempo a su padre a pagar una nueva ronda de disparos. El padre lo siguió con cierta lentitud, como si no terminara de comprender qué era lo que había fallado. «¡Un momento! ¡El premio de consuelo!», gritó el hombre alto, abandonado por un instante su aire de tristeza, y le arrojó algo que dio a Iván en la cabeza. Era una revista de historietas en blanco y negro. Se llamaba Las aventuras de Victor J. El ejemplar había sido leído muchas veces, y las ilustraciones de tapa estaban descoloridas por el sol. Pero era un premio mejor que los otros. Había sido un acierto no acertar. Ok, una cosa, primero, realmente no esperaba volver a tocar este libro, digo, al primer video no le fue muy bien, pero algunos me lo han estado pidiendo, así que, ok, 7 meses después, capítulo 2. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. Capítulo 2. Las instrucciones. Que Iván se hubiera puesto de inmediato a armar un juego no debería extrañarnos. Era nieto de Nicolás Drago. Su abuelo había inventado muchos juegos famosos como la carrera del fin del mundo y la catedral de cristal, pero ahora solo se dedicaba a fabricar rompecabezas de madera sobre la superficie que luego troqueleaba. Nicolás Drago pintaba con esmalte planos antiguos de las ciudades. Les vendía los rompecabezas a coleccionistas del extranjero. Eran tan caros como los que le pagaban por un solo trabajo,
vivía 3 meses. Algunos coleccionistas habían terminado por enloquecer debido al gran esfuerzo que exigían los rompecabezas. Nicolás Drago vivía en Sil, llamada la ciudad de los juegos, ubicada más de 400 kilómetros de la capital. Las pocas veces que su abuelo lo había visitado, le había enseñado a armar rompecabezas, a resolver crucigramas y toda clase de acertijos, y construir juegos de tablero. Cuando inventó el juego que envió al concurso, Iván procuró recordar todo lo que le había enseñado Nicolás Drago, pero también trató de agregar a esos conocimientos algo que solo le pertenecieran a él. El juego de Iván consistía al principio en una serie de casillas dibujadas a lápiz y dispuestas en un óvalo, como en el juego de la oca. A diferencia de los juegos comunes, las casillas estaban en blanco. A medidas a los dados llevaban las piezas del jugador de una casilla a otra. El participante debía jugar dibujando un objeto correspondiente a lo que planeaba para su futuro. Lo primero que le viniera a la cabeza: un avión si el jugador quería viajar o ser aviador, un cuadro si quería ser pintor, la luna si esperaba ser astronauta o astrónomo, y debería explicar por qué lo había elegido. También se permitía dibujar algo que hubiera aparecido en sueños, aunque no hubiera forma de explicarlo. ¿Pero quién ganará?, se preguntó Iván. Cuando termine el juego, en las instrucciones escribió: a medida que los jugadores recorran el tablero, existirá una cantidad menor de casillas libres. Cuando los dados lleven al jugador a una casilla, ya deberá esperar al próximo tiro para seguir. El juego terminará cuando todas las casillas hayan sido ocupadas. Ganará el que haya dibujado la mayor cantidad de casillas. Pero eso no le pareció del todo justo. Quizá alguien que solo planeaba tonterías para su futuro o dibujaba sueños falsos ocupaba más casillas que sus... Entonces agregó: habrá otro ganador, pero será un ganador secreto. Cada uno sabrá si ganó o perdió. Redactó con cuidado las instrucciones, tratando de escribir en forma tan clara como fuera posible y de evitar errores de ortografía. En un sobre puso todas las cosas que requería el juego: el tablero con sus casillas vacías, una hoja con las instrucciones, un lápiz negro y una goma de borrar y un sacapuntas. Pero al último momento cambió de idea y reemplazó la hoja con las casillas por una completamente en blanco, ya que los jugadores deberían definir juntos la forma de su juego. Se había manchado los dedos de tinta y la huella de su pulgar derecho quedó impresa en una esquina de la hoja. Compró una estampilla y echó el sobre en un buzón. Imaginó su cara perdida entre 1000 de cartas iguales, enviadas desde todas las ciudades del planeta. Cartas escritas en chino, en árabe, en dialectos misteriosos de islas escondidas, amontonadas en las bodegas del transatlántico Napoleón, aumentado con su peso los riesgos de un naufragio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. Una pieza de rompecabezas. 15 días después de hacer el envío, Iván recibió correspondencia. La estampilla que llevaba el sobre tenía la imagen del transatlántico Napoleón, que surcaba un mar verde y encrespado. El barco era tan gigantesco que imprimía sus propias estampillas, como si se tratara de un país. Martes 7 de abril, transatlántico Napoleón, Océano Pacífico. Querido Iván, tu juego ha resultado seleccionado entre los 10.000 mejores. Te enviamos un tatuaje con la insignia de muestra. Mientras tanto, tu juego sigue en concurso por el premio mayor. Tus amigos de los juegos profundos. Iván sacó el tatuaje del sobre y lo miró largamente. Al principio se había entusiasmado pensando que el envío significaba que estaba muy cerca de ganar el premio, pero cuanto más pensaba en la cantidad de participantes, 10.000, más lejano le parecía el triunfo, y el tatuaje no le servía de consuelo. Los chicles o los caramelos acostumbraban traer tatuajes semejantes. Costaban centavos. Pensó en guardarlo como un recuerdo, pero al final decidió llevar el tatuaje en la palma de la mano derecha. Había que despegarlo del papel transparente y luego frotar la imagen contra la piel. El dibujo representaba una pieza de rompecabezas con la silueta de una casa en su interior. Su madre no quedó en absoluto impresionada con el tatuaje. Hoy te parece lindo, pero mañana se convertirá en una mancha sin forma. Los primeros días trató de mantener su tatuaje a salvo del agua para que no se borrara. Cuando se bañaba o se lavaba las manos, evitaba que el agua cayera sobre el dibujo. Con el transcurso de los días y aún de las semanas, se dio cuenta de que no había ningún peligro. El tatuaje era tan indeleble como uno de verdad. Su madre trató de sacarlo con alcohol, con solvente y luego con un cepillo de cuerda dura, que lo dejó la piel irritada y dolorida. También llevó a Iván a un médico que, luego de estudiar el tatuaje con una lupa, dijo que jamás había visto nada semejante. La tinta ha entrado profundamente en la piel, como si se tratara de un tatuaje de verdad. Llevará su tiempo, pero estoy seguro de que terminará por desaparecer. Pero en los 5 años siguientes el tatuaje no solo no se borró, sino que se hizo más profundo, más nítido su línea y más vivo su color. Cuando se miraba la mano, Iván no sentía que era un dibujo agregado, sino la señal de que algo le faltaba, que en alguna parte había una pieza que tenía que buscar, y que solo al hallarla estaría completo.
El inventor de juegos por Pablo de Santis. Capítulo 4. Las nubes. 5 años más tarde, Iván seguía pendiente de aquel concurso. Recorría librerías de viejo en busca de ejemplares de Las aventuras de Victor Jade para ver si ya decía algo de su premio, pero las revistas que encontraban eran anteriores a la que él había recibido, como si luego de editar aquel número la editorial hubiera cerrado. Las cartas que habían enviado al transatlántico Napoleón, casilla de correo 777, nunca la habían respondido. Sus padres, sus amigos y su propio sentido común le decían que el concurso se había cancelado o que otro había ganado y que todo había ocurrido hace mucho tiempo. A pesar de que tenía casi 12 años, Iván ya que el concurso proseguía, que cientos de juegos eran evaluados en las bodegas de transatlántico más grandes del mundo y que el suyo todavía estaba en carrera. Iván tenía razón, el concurso proseguía y ya había un ganador, pero el premio no era un trofeo dorado entregado en una ceremonia pública, donde alguien dice un discurso y los demás se duermen. El premio no era un diploma coloreado con los bordes quemados para imitar un pergamino y el nombre del ganador escrito en letras góticas. El premio no era un trofeo, ni diploma, ni medalla, sino una catástrofe y todos los acontecimientos que siguieron a esa catástrofe. El otoño en que Iván cumplió 12 años, sus padres se anotaron en un concurso de navegación en globo. Al poco tiempo se convirtieron en alumnos avanzados y luego en expertos. Se compraron un globo blanco, con la imagen de un ojo gigantesco pintado en azul. Cada vez que hacían un vuelo, lo invitaban a viajar con ellos, pero Iván se negaba. Le daba miedo a las alturas y las nubes. Sus padres eran aeronavegantes tan hábiles que pronto se inscribieron en una competencia de globos. Iván estaba invitado a ver el certamen desde tierra, pero su invitación fue revocada, porque su madre estaba furiosa. Había descubierto que una bailarina tallada en jade que guardaba desde que era niña estaba rota. Iván acostumbraba a jugar con lo que él llamaba el juego de los espías, que consistía en dejar mensajes secretos en todas partes. Eran textos escritos en clave y como a veces pasaba largo tiempo hasta que los encontrara, tenía que pensar mucho hasta que descubriera el contenido del mensaje secreto. De pronto recordó que uno de esos mensajes lo había dejado al pie de la bailarina, que reposaba en una vitrina junto a otros objetos tan frágiles como ella. Siempre se ponía contento de encontrar un viejo mensaje con una clave ya olvidada, porque entonces tardaría mucho en descifrarlo, como si lo hubiera enviado otra persona, un desconocido. Abrió con tanto entusiasmo la vitrina que un jarrón se tambaleó. Al salvarlo de la caída, rozó con el codo la bailarina de jade, que se estrelló contra el suelo. La bailarina quedó decapitada. Llevó los restos hasta su habitación, donde trató de pegarle la cabeza sin que se notara la rotura. Cuando sea mayor, voy a dedicarme a reparar estatuas para grandes museos y pegar espadas rotas a cabezas de caballos. Si me preguntan cómo elegí ese trabajo, diré, todo empezó con una bailarina que mi madre guardaba como un tesoro. Pero en la vida real Iván dudaba de que su madre recuperara el humor tan rápido como en sus fantasías. La figura de Jade tenía para ella algún significado secreto. Cuando su madre descubrió la bailarina rota, habían pasado 4 meses desde que se había caído. Se puso furiosa y prometió cancelar toda clase de paseos, empezando por la competencia de globos. A él le parecía injusto ser castigado por algo que había ocurrido hace tanto tiempo, y le gritó a su madre que el error no había sido romperla, sino pegarla, porque no había en el mundo un adorno más feo que aquel. No voy a hablarte hasta que no pidas perdón, respondió su madre con menos enojo que tristeza. Iván se arrepintió de inmediato de lo que había dicho. Sin embargo, quizá por orgullo, quizá porque sabía que se pondría a llorar, no se animó a decir nada. Sentado en su escritorio, le escribió una carta breve en el que pedía perdón, y en la carta le prometía que si había en el mundo alguna estatuilla igual, él partiría en su búsqueda. Dejó la carta en el bolso de su madre sin que nadie lo viera, como si fuera uno de sus tantos mensajes secretos. Desde su cuarto oyó la voz de su padre, que estaba fuera con el motor en marcha y apuraba a su madre para salir. Tendrían que viajar muchas horas hasta llegar al lugar donde el día siguiente se haría la competencia. Ella tardaba y tardaba. Faltaba primero una comida, luego un abrigo, al final una botella de champán para beber en las alturas. Iván no salió a despedirlos y cuando oyó los saludos de sus padres respondió sin abrir la puerta. La competencia consistía en cumplir con cierto recorrido en los tiempos acordados. Los globos viajarían juntos y tratarían de encender en cierto punto un círculo rodeado de banderas con la mayor exactitud posible. Los organizadores habían estado a punto de suspender el certamen por la posibilidad de una tormenta, pero el cielo estaba tan azul que decidieron hacerlo igual. Participan 15 globos. Cuando estaban cerca del final, la tormenta los sorprendió y volvieron 14. Los tripulantes del globo perdido habían tenido problemas para maniobrar la nave y habían continuado subiendo hasta alturas prohibidas para los globos, donde el aire es helado y ya no se puede respirar.
Uno de los participantes había alcanzado a fotografiar el globo en el momento en que se había separado de los demás. El ojo gigantesco asomaba entre las masas de las nubes para dar una última mirada al mundo antes de que el viento huracanado lo arrastrara hacia las montañas. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. Capítulo 5. El aburrimiento. Mientras equipos de búsqueda recorrían campos y montañas en busca de sus padres, su tía Elena fue a vivir a su casa. Era la hermana mayor de su madre, pero no se parecían en nada. Elena encontraba en todo algún motivo de sufrimiento. Vestía trajes oscuros con hombreras anchas que le daban a su figura un aire militar. Era excesivamente precavida y acostumbraba a salir con paraguas aún en días radiantes, porque siempre debemos estar preparados para lo peor. Tenía sus propias ideas sobre la educación, que aplicaba con Iván. Era especialmente insistente con el estudio. Si Iván decía que se aburría, ella aprovechaba para explicar: el aburrimiento es una parte esencial del estudio. La función del estudio consiste en prepararnos para el aburrimiento. A medida que crecemos, la vida es más tediosa y más llena de momentos muertos. Un poco de aburrimiento todos los días nos prepara para enfrentarnos a la vida adulta. Días y semanas, meses y años en los que no nos ocurrirá nada interesante. Iván no era mal estudiante, pero a partir de la carrera de globos sintió que todas las materias estaban escritas en idiomas que no entendía, ni los números, ni las letras, ni los dibujos. Las páginas de todas las materias y los pizarrones abarrotados de operaciones matemáticas y fechas históricas y poesías para aprender de memoria se confundían en un solo libro de páginas grises. Cuanto más aumentaba su desinterés, más insistía Elena: donde aparece el aburrimiento, ahí está la verdad. Es como ese instante en el que el subterráneo se detiene entre dos estaciones y la gente se queda mirando un largo rato sin nada que pensar. El aburrimiento nos dice la verdad sobre todo. Nunca hablaba con Iván del globo perdido, pero siempre estaba escuchando la radio en busca de noticias. A veces, en mitad de la noche, Iván descubría a su tía tratando de sintonizar en un aparato de radio de onda corta transmisión de otros países, de las que solo de tanto en tanto se distinguían algunas palabras en un mar de interferencias. Las revistas de su navegación en globo, a las que se habían suscrito sus padres, seguían llegando a la casa, y su tía las consultaba en secreto, con la esperanza de encontrar alguna noticia. Iván no le echaba la culpa a la tormenta, sino a las nubes. Le parecía que eran ellas las que tenían el poder de borrar a las personas y a las cosas, hasta no dejar más que alguna ligera marca, y la única marca que sus padres habían dejado era él. A veces, en la cama, muy tarde, mientras su tía se entregaba a la música estridente de las interferencias, Iván se preguntaba si su madre había llegado a leer la carta en la que él se disculpaba, o si había desaparecido del mundo sin haberse reconciliado con él. Y esto, aunque era algo tan pequeño dentro de la tragedia, le parecía aún más grande que la tragedia misma. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. Capítulo 6. Un televisor blanco y negro. Un mes después de la desaparición del globo, Iván encontró un televisor abandonado frente a su casa. Estaba al pie del árbol, parecía en buen estado, aunque era muy viejo, de los tiempos en que solo se transmitía en blanco y negro. Iván nunca había tenido un televisor porque sus padres se oponían a causa de una serie de libros que habían leído en su juventud. Iván estaba seguro de que a la larga hubieran cambiado de opinión, pero con su desaparición, cada una de sus órdenes había quedado instalada como una ley eterna, que su tía no se animaba a modificar. Iván llevó el televisor a su pieza antes de que su tía tuviera tiempo de descubrirlo. Le hizo un lugar en lo alto del armario, en caso de tener que guardarlo con urgencia. Enchufó el aparato y no vio nada, solo líneas grises y un ruido estridente. Movió la antena hacia un lado y hacia otro y nada. Hizo girar las perillas y probó con todos los canales. La pantalla se puso blanca y después negra, y al final Iván se dio por vencido. Decidió regresar el televisor junto al árbol. Al desenchufarlo, descubrió en el dorso de una etiqueta donde decía: garantía. Si
Si este televisor sufriera algún desperfecto no atribuible al usuario, la empresa le enviará un técnico que se ocupará de la reparación. La garantía rige desde, habían agregado a mano la palabra ahora, hasta siempre. La empresa debía de haber cerrado unos 4 siglos antes. ¿Cómo podía confiar en esa garantía? Pero como Iván no se resignaba a perder la oportunidad de tener un televisor, marcó el número de teléfono que aparecía en el papel. Sonó 4 veces y una voz atendió. BIN, servicio a sus órdenes. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi televisor no funciona. Modelo, no sé, es muy viejo, blanco y negro. Haga una prueba. Sintonice las 22 horas el canal 10 en una señal de que no sabe de dónde proviene. Solo la captan los televisores en blanco y negro. Si la imagen no aparece, de un golpe contra el lado derecho del televisor. Antes de que Iván tuviera tiempo de decir gracias, la comunicación se cortó. Lucha sin fin. Iván trató de comer la carne al horno que habían preparado su tía. Estaba dura como siempre porque su tía odiaba la cocina. Mientras preparaba la comida repetía la frase odio la cocina, y esas palabras mágicas resacaban la carne, agriaban las salsas y convertían el arroz en un engrudo repulsivo. Terminó de comer tan rápido como pudo y se encontró en su cuarto. Ya eran las 10 de la noche. Sintonizó el canal 10 y movió la antena. Como no obtuvo resultado de un golpe en el lado derecho, tal como le había indicado la telefonista, entonces la imagen se aclaró y apareció el nombre del programa, Lucha sin fin. La pantalla se llenó de luchadores enmascarados. Habían sido atléticos y musculosos y ahora se veían cansados y un poco excedidos de peso. Luchaban con una agilidad sorprendente para su corpulencia. En su repertorio de golpes habían patadas voladoras, saltos desde las cuerdas, vueltas en el aire. El reglamento no podía resumirse en una única regla. No había nada prohibido. A las 11 el programa terminó y fue reemplazado por rayas grises que señalaban el fin de la transmisión. En las noches siguientes el programa se repitió. Iván terminaba de comer tan rápido como podía y con la excusa de que tenía mucho sueño, se encerraba en su cuarto. Entonces encendía con ansiedad el televisor, temiendo que esa noche el aparato no captara aquellas ondas de origen desconocido. Pero allí estaban los 9 luchadores gordos cansados dispuestos a dar un buen espectáculo a pesar de la decadencia. Aprendió sus nombres: Rinoceronte, Máscara Roja, el Leopardo Mercenario, la Mancha Humana, el Bailarín, el Rey Arturo, Vampiro, el Egipcio. Cada uno tenía un odio especial por alguno de los otros contrincantes. Cerraba el programa uno de estos duelos, más largo, emocionante y cruel que los otros combates. La cuarta noche que vio el programa ocurrió algo extraño. Por primera vez hubo una propaganda o al menos una interrupción del programa. Durante algunos segundos se vio un tablero con un recorrido en forma de óvalo. Una mano con la piel tan blanca que parecía un guante movía una pieza que tenía la figura de un niño muy parecido a Iván. Por el tablero, en la primera casilla se veía una rueda gigante como las que hay en los parques de diversiones. En otra, una casilla de tiro a los patos y luego la portada de Las aventuras de Víctor J. y un globo aerostático y un televisor. La imagen duró unos segundos e Iván no estuvo seguro de si había visto realmente o si lo había soñado. Esta mancha de dedos largos y piel transparente parecía mucho más temible que los puños de los luchadores. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. El colegio Possum. Una noche cuando Iván ya marchaba rumbo a su cuarto para ver Lucha sin fin, su tía le cerró el camino. Iván, tenemos que hablar. Iván temió que hubiera descubierto el televisor, pero era algo peor. Durante los últimos meses tus estudios fueron desastrosos. Por eso estuve pensando en cambiarte al colegio Possum, el más prestigioso de nuestro barrio. Tu madre y yo estudiamos allí. Y a continuación contó una serie de anécdotas a las que le faltaba el final. Iván no sabía si lo que fallaba era la memoria de su tía o si realmente las cosas ocurrían así en el colegio Possum. Su tía aprovechó las vacaciones de invierno para comprarle un uniforme, pantalón gris, blazer y corbata azul, y los útiles que habría de necesitar. Cuando las vacaciones terminaron, lo llevó de la mano hasta el antiguo edificio que estaba rodeado por un jardín un poco descuidado. El edificio tenía algo fuera de lugar. Tardó en darse cuenta de cuál era la rareza. El colegio está hundido en la tierra, dijo al oído de su tía. ¿Ya lo notaste? Es una auténtica curiosidad arquitectónica. En sus comienzos el edificio tenía 10 pisos debido al terreno pantanoso donde fue construido y también a causa de saber acumulado durante tantos años, se ha ido hundiendo de poco a poco. Como ves, ahora solo quedan 6 pisos. ¿Y no hay nada de peligro en que se hunda del todo? Venecia se hunde desde hace siglos y todavía está allí, respondió Elena. En la primera clase el profesor de matemáticas pidió que el alumno nuevo levantara la mano. Iván había pensado en mantenerse oculto el tatuaje tanto tiempo como fuera posible para no llamar la atención, pero
No habían transcurrido 10 minutos de su llegada al colegio y allí estaba su brazo levantado con la palma abierta, mostrando su secreto. Un susurro de admiración recorrió la sala. Antes de que el profesor pudiera preguntarle a Iván por el tatuaje, un alumno alto y desgarbado señaló al oído de la mano izquierda levantada. Es el tatuaje más falso que he visto en mi vida. Seguro que sale con un poco de jabón. Cállese, señor Krebs, dijo el profesor. Además, ¿a quién se le ocurre tatuarse una pieza de rompecabezas? Águilas, espadas, calaveras. Eso es lo que vale. Si sigue hablando, tiene uno, señor Krebs. Cuando salieron el recreo, Krebs y sus amigos rodearon a Iván. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Krebs mientras le abría la mano. Lo tengo desde hace años. Me lo hizo un tatuador chino. ¿Dolió mucho?, preguntó Gallado, que siempre iba con Krebs donde fuera. Perdió un cuarto de litro de sangre. Krebs nunca había conseguido un permiso para tatuarse, a pesar de que aquello era el sueño de su vida. Ya había elegido qué dibujo hacerse en cada centímetro de su cuerpo, incluido el cuero cabelludo. Lo único que podía mostrar ante sus compañeros era una cicatriz que tenía del codo izquierdo, atribuida por él a la navaja de algún enemigo, y por el resto del mundo a una caída en la escalera de su casa. Frente al relato del tatuador chino, su herida había quedado reducida a nada. Su lugarteniente Gallado, al verlo poco apagado, intentó darle ánimo. No te preocupes, Krebs, seguro que es un tatuaje falso. Mañana desaparece y le vamos a pegar por habernos mentido. No puede competir con tu raspón. Mi raspón. Voy a enseñarle lo que es un raspón. Y comenzó a patearle las delgadas rodillas de Gallado. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. Figurita difícil. En los días siguientes, Iván comprendió que no eran solo los años y los libros los que hundían el edificio. Las clases eran tan aburridas que la caída de las cabezas de los alumnos, transmitida a través de las columnas, ejercía una presión continua. En gran parte, ese aburrimiento se debía a que ninguna de las cosas que sucedían en el colegio tenía final. Si en historia se debía contar una gran batalla, se analizaban los preparativos y se trazaba el mapa del lugar. Pero cuando la acción comenzaba, la voz del profesor se apagaba de a poco y discretamente pasaba a otra cosa. Entonces los alumnos se quedaban sin saber quién había ganado la guerra de Troya, la batalla de las Termópilas o Waterloo. En el laboratorio de química los experimentos comenzaban con largas explicaciones sobre los materiales. Justo cuando estaba a punto de producirse un resultado se pasaba a los preparativos de otro experimento. A nadie sorprendían estas cosas excepto a Iván. Averiguó que el director del colegio, el señor Possum, angustiado por el hundimiento inexorable del edificio, le había prohibido a los profesores contar el final de cualquier cosa. Los finales siempre son de mal gusto. La buena educación consiste en disimular que las cosas se terminan. Cuando más se dormían los alumnos, más crecía el prestigio del colegio, de manera que llegaban nuevos alumnos y aumentaba el peso y las cabezadas. Como los pisos se habían reducido a causa del hundimiento, en los recreos casi no había lugar para moverse. Por suerte, la mayoría de los días muchos a los alumnos faltaban, y eso permitía que se pudieran transitar por el colegio con relativa facilidad. Para evitar los peligros que acarreaba el número excesivo de estudiantes, el director alentaba a los alumnos a faltar. No hay nada como quedarse en cama en invierno, se decía el señor Possum. ¿Para qué correr el riesgo de enfermarse o de ser atropellado por un auto? En casa se puede estudiar igual. Cuando un alumno tenía un presente perfecto, era mal mirado por los profesores. Puente, presente, presente, Puente, siempre presente. ¿Cree que está dando un buen ejemplo a sus compañeros? ¿Por qué no se pone a pensar qué pasaría si todos fueran como usted? Los ausentes crónicos, en cambio, ganaban muy pronto el prestigio de ser excelentes alumnos. 2 años antes de la llegada de Iván al colegio, un tal Mota había obtenido la medalla de oro. Ninguna de sus notas bajaba de 10. Y sin embargo, había faltado durante todo el año, que nadie lo recordaba. En la ceremonia del fin de año todos estaban ansiosos por ver quién era Mota, pero no tuvieron suerte. También esta vez Mota faltó. Iván pronto aprendió a hacerse un lugar entre sus compañeros, que ya se conocían desde hacía años. Gracias a los juegos que inventaba, la casa de las arañas, la rayuela circular y sobre todo, el hombre invisible. Este juego consistía en concederle a alguien el privilegio de no ser visto, a condición de que se comportara como un verdadero hombre invisible. Quien lo saludaba, lo molestaba o daba al invisible alguna señal de reconocimiento, perdía. En total, Iván permaneció durante 2 meses en el colegio Possum. Durante ese tiempo logró, como veremos luego, que tanto las autoridades como buena parte de los alumnos le fueran hostiles. Pero durante la primera semana, Iván pudo vencer ese cerco de desconfianza que inspira todo alumno nuevo. Conquistó a sus alumnos no solo a partir de los juegos que inventó, sino también de su profundo conocimiento del programa Lucha sin fin. Desde tiempos inmemoriales, los alumnos habían coleccionado las figuritas de los luchadores y las habían pegado en el álbum. Costaba 25 centavos y cada sobre traía 4 de cartón y una de lata. La figurita difícil cambiaba un año
era el egipcio, al siguiente el vampiro, pero si bien aquellas figuritas habían seguido vendiéndose, nadie sabía de dónde venían los forzudos enmascarados. A Iván le tocó explicar recreo tras recreo quién era cada uno, cuál era su enemigo, qué técnicas usaba para vencer. Todos esperaban la invitación para ir a dormir a su casa, pero su tía solo le permitía invitar a un amigo por vez los sábados. A medida que los alumnos miraban el programa, los recreos se convertían en largas escenas de lucha que terminaban con 2 o 3 chicos en la enfermería. Hasta ese momento las peleas habían consistido en empujones y en un golpe de puño, pero ahora los alumnos preferían lanzar una patada voladora o cerrar con sus piernas alrededor del cuello del adversario, o torcerle los brazos en una complicada llave. Antes se habían peleado sin ganas, casi aburridos, ahora lo hacían con felicidad. Cuando el director, cansado de esta violencia, comenzó a interrogar a los heridos, todos denunciaron: "La culpa es de nuevo". El inventor de juegos, por Pablo de Santis. La oficina del director. Las denuncias en su contra hicieron que el director lo llamara a su despacho, en compañía de su tía. El director se llamaba Dante Possum y era descendiente del fundador del colegio. A través de los cortes de cabello, el cuidado de los bigotes y cierto tipo de gimnasia facial, todos los Possum habían logrado parecerse a sus antepasados. Dante Possum era exactamente igual que su padre, su abuelo y su bisabuelo, cuyos retratos y bustos adornaban los pisos superiores del colegio. Durante décadas, nuestros alumnos han sido los más estudiosos del país. Hasta hace poco era común encontrar a los alumnos estudiando inclusive en los recreos, hasta tal punto que yo mismo tenía que insistir que simularan jugar. A Van Duren, nuestro abanderado, debí obligarlo a soltar un sapo en la puerta del baño de niñas para que escapara de su obsesión por las matemáticas. Hace años buscamos ayuda psicológica para que la escolta Salpietro superara la culpa que le despertaba jugar a las escondidas en los recreos. Ni hablar de Mota, nuestro 10 absoluto, quien nunca se le señaló una sola indisciplina. Ahora todo esto está a punto de acabar. Su sobrino ha venido a sembrar la discordia y a romper con nuestras tradiciones. Usted sabe la tragedia de sus padres. Los peores criminales siempre han tenido alguna historia familiar complicada que le permite justificar sus acciones. Después de que llegó su sobrino al colegio y divulgó sus ideas sobre la lucha grecorromana y el catch, tuvimos 18 fracturas y 24 contusiones. El director desparmó por el escritorio una serie de fotos que mostraban niños vendados y ensellados para impresionar aún más a la tía de Iván. Había mezclado entre las fotografías recortes de revistas de cirugía que mostraban complicadas y sangrientas operaciones. Su sobrino afirma haber visto un programa de televisión que es el que estimula toda esta violencia. Le aseguro que en casa no tenemos televisor. Busque bien, en alguna parte hay un televisor, dijo el director, mientras guardaba todas las fotos en el cajón del escritorio. En el camino de regreso, su tía no dijo una sola palabra, pero cuando llegaron a la casa se puso a buscar en su habitación hasta que encontró el televisor. Se acabó, dijo Elena, mientras cargaba con el pesado aparato. No me voy a rebajar a suplicarte, pensó Iván, pero de inmediato se puso de rodillas y pidió: una semana más. Nada, el colegio Possum no se merecía eso. Esta noche y nunca más. El televisor era tan pesado que para Elena fue un alivio ceder. Bien, pero solo por esta noche. E Iván vio por última vez Lucha sin fin. Disfrutó como nunca cada segundo. Le pareció que los luchadores sabían que aquello era una despedida y peleaban con más entusiasmo que otras veces. El leopardo versus el egipcio, el rey Arturo versus la mancha humana, el vampiro aplastó al bailarín. Una vez más apareció la mano pálida que sostuvo la pieza. Un muchachito con un tatuaje en la mano derecha. Sobre el tablero, Iván miró los dibujos que poblaban las casillas, la rueda del parque de diversiones, la revista de historietas, el globo que subía más allá de las nubes, un televisor en blanco y negro, y luego la imagen del edificio. Possum más hundido de lo que estaba en la realidad. A la mañana, tal como había prometido, Iván dejó el televisor junto a la puerta. Estaba triste por despedirse de los luchadores, pero aliviado por dejar de ver los movimientos de la mano blanca que estaba sobre el tablero. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. Venganza. A la hostilidad de las autoridades se le sumó la de sus compañeros. Todos los que habían denunciado ahora se sentían culpables, y como verlo les recordaba su culpa, lo odiaban. Hicimos bien en acusarlo. Ayer me torcí el tobillo gracias a una patada voladora. ¿Y quién tiene la culpa? Iván Drago. Tengo un ojo negro y me prohibieron salir el fin de semana. ¿Y quién tiene la culpa? Iván Drago. Nuestro colegio tenía 10 pisos y ahora quedan 6. ¿Y quién tiene la culpa? Iván Drago. Como si no hubiera bastado con el resentimiento general y la desconfianza de las autoridades, Krebs, el jefe de los altos, había perfeccionado su odio hasta extremos inconcebibles. Tanto lo odiaba que ni siquiera lo buscaba
buscaba para pegarle. Quiero que llegue entero el momento de la venganza, proclamaba ante sus seguidores. Le gustaba la frase hasta tal punto que había convencido a su fiel amigo, Gallado, de que llevaba consigo un violín. Cada vez que él pronunciaba la frase, Gallado tocaba un acorde de película de suspenso. Krebs tenía un buen motivo para odiar a Iván. Había tratado de superarlo en el terreno del tatuaje, cuando no tenía edad suficiente para hacerse un tatuaje legal, ni se animaba a visitar los bajos fondos para hacerse uno clandestino. Compró una revista titulada Hágaselo usted mismo, donde explicaba el método paso a paso. Se provisionó de una tinta negra especial para sellos y de una larga y aguzada aguja, cuya punta calentó en un mechero rodeado del laboratorio de química. Luego puso en práctica las detalladas instrucciones de la revista ante la aterrorizada mirada de Gallado. Había elegido como motivo un águila con las alas desplegadas, la imagen de la victoria. Pero a los pocos pinchazos se desmayó. Del águila solo le quedó una pluma. La herida pronto se infectó y estuvo una semana en el hospital con 42 grados de fiebre. En medio de las alucinaciones repetía la palabra venganza. La frase completa, quiero que llegue entero el momento de la venganza, no le salía, y su amigo Gallado le arrancaba unas notas al violín. Krebs volvió al colegio más delgado, más pálido, con el brazo vendado y los ojos inyectados de sangre. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. La niña invisible. En los recreos la violencia había desaparecido y solo quedaba la conspiración. Nadie probaba tomas inauditas ni patadas voladoras y se limitaba a ir de un lado a otro llevando informaciones secretas. El grupo de los altos, liderado por Krebs, era el más activo. No cesaban de hacer nuevos contactos, de pasarse datos al oído y murmurar. El director miraba satisfecho los recreos. Ya no había gritos ni golpes, solo los murmullos. Si el señor Possum cerraba los ojos, le parecía oír el rumor del mar. En todos aquellos susurros había un nombre que se repetía. ¿Me estaré volviendo loco? ¿Es posible que todos estén hablando de mí?, pensaba Iván mientras cruzaba tembloroso el patio. Había oído que algunos casos de locura comenzaban así. El enfermo descubría voces que surgían de la televisión o de la radio o de una pared y que solo él estaban destinadas. Para no oír su nombre se refugió en un pasillo desierto, pero también allí oyó: Iván, Iván. Tuvo la certeza de que acababa de enloquecer. Iván Drago. Pero entonces descubrió que había frente a él una niña diminuta, de cabello rubio. Jamás la había visto en su vida. Caminaba sin hacer ruido y su voz era casi inaudible. Había que dejar de prestarle atención a todo lo demás para llegar a advertirla. Iván, ¿no te acordás de mí? No, me siento a tu lado en la clase. Te presté 4 hojas rayadas, una cuadriculada, un lápiz y un mapa de Oceanía con división política. Iván recordaba que alguien le había prestado todas esas cosas, pero no recordaba quién había sido. Era como si los útiles hubieran llegado a sus manos desde el vacío. Al menos deberías preguntarme cómo me llamo. Tu nombre, Anunciación. Aquel nombre tan largo le sobraba por todas partes. Nunca te vi ni oí tu nombre. Es por culpa de tus juegos. ¿Te acordás el día en que inventaste el juego del hombre invisible? Yo fui una de las que se propuso para Niña Invisible. Me salió tan bien que todos siguen sin verme. Yo te veo, ahora sí, porque estamos solos. Pero cuando estoy entre todos los demás me pierdo, me confundo. Todos los días grito: el juego terminó, ya no soy más la niña invisible. Pero no me oyen ni me ven. Gracias por las hojas y todo lo demás. A partir de ahora prometo verte siempre. No te buscaba para que me agradecieras. Quería advertirte. Krebs te la tiene jurada. Gracias por la noticia, pero por eso no puedo perder tiempo hablando. Tengo que aprovechar cada minuto para pensar un plan. Yo no sirvo para hombre invisible. ¿Puedo ayudar? ¿Cómo? Pelearemos codo a codo contra los gigantes de Krebs. No te olvides que soy la niña invisible. Puedo conseguir información. Ellos nunca notan mi presencia. Antes de que Iván tuviera tiempo de preguntar algo más, la niña invisible desapareció. En la clase de geografía, Iván se olvidó de buscar a Anunciación con la vista, pero de modo misterioso llegó hasta su pupitre una hoja cuadriculada con una serie de signos extraños. En su regla de madera, alguien había anotado el código para descifrar el mensaje. Los gigantes de Krebs planean atacarte en la fiesta del colegio. Llevarán lavandina, lija y una serie de herramientas para sacarte el tatuaje de la mano. Si no sale, quizá te saquen la mano también. La niña invisible. Al llegar a su casa, Iván le explicó a su tía que era víctima de una conspiración, pero ella no lo dejó seguir hablando. En el colegio Possum siempre ha habido bromas entre los alumnos, pero estas nunca pasan a mayores, porque los estudiantes
El inventor de juegos, por Pablo de Santis. La biblioteca inundada. A la hora de la salida, cuando todos los alumnos se empujaban contra las puertas que daban al parque, Iván fue hasta el final de un pasillo y buscó la escalera que llevaba hacia los pisos inferiores. A medida que el colegio se hundía, los pisos se quedaban bajo la superficie, eran clausurados y nadie más volvía a entrar a esas aulas. Todo se llenaba de frío, de agua y de oscuridad. Las raíces de los árboles atravesaban las paredes, escarabajos negros, arañas gigantes y murciélagos reemplazaban los alumnos de antaño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó una voz leve que parecía venir muy de lejos, pero que estaba a su lado. Iván, que se creía totalmente solo, se sobresaltó. ¿Cómo supiste que estaba? Te seguí. Al doblar el pasillo te diste vuelta como si sospecharas algo, pero después ya no te fijaste más. Iván iluminó su linterna a la zona de que debería atravesar. Había muebles arrumbados y pizarrones rotos, mapas viejos que mostraban agujeros grandes como países. Los pasillos estaban inundados. Para no hundir los pies en el agua, había que caminar sobre los libros hinchados por la humedad que formaban un camino zigzagueante rumbo a lo desconocido. Anunciación temblaba, un poco por el frío y otro por el miedo. ¿Qué estás buscando acá, Iván? La vieja biblioteca. El agua destruyó todos los libros, no queda nada para leer. Volvamos. Iván no le hizo caso y echó a caminar hacia el fondo del pasillo. Los insectos y las maderas podridas y los movimientos del agua provocaban una cadena de sonidos leves que a lo lejos parecían una conversación entre respetuosos fantasmas. La Biblioteca Nacional está al final del pasillo, dijo Iván. Los libros nos llevarán hasta allí. Anunciación le dio la mano y juntos hicieron equilibrio sobre los tomos resbalosos. Elegían pisar los libros más grandes y gruesos que eran los más firmes. Enciclopedias, diccionarios. La niña invisible estuvo a punto de caer, pero Iván la sostuvo. La linterna iluminaba las páginas sueltas que flotaban sobre el agua. Entraron en la biblioteca cuyos estantes trepaban hasta el techo. Quedaban en ellos unos pocos libros porque los movimientos provocados por el hundimiento del edificio habían hecho caer a la mayoría. ¿Qué tenemos que buscar?, preguntó Anunciación. Una historia del colegio. Quiero saber por qué se hunde. Había un sector dedicado a los libros sobre Possum. Possum, cosecha de hombres célebres de Gregorio Day. Memoria de Possum, de Álvaro Terra. El tenis en los años dorados de Possum, de Fanny Lourdes. El hundimiento de Possum, un enigma arquitectónico, de Rodrigo Naps. Dijo Iván, se lo sacó de las manos a su amiga. ¿Te lo vas a llevar? ¿Ya no habrá que llenar una ficha o algo así?, preguntó la niña invisible, que era muy respetuosa de las formas. No te preocupes, mañana lo devuelvo. Trató de abrirlo, pero las páginas estaban pegadas. En el camino de regreso oyeron a sus espaldas un violento chapoteo. Quizás había sido otro de los libros que se desplomaban desde los estantes, pero estaba tan asustado para que empezara a correr sin mirar donde pisaban. Los libros que antes le habían servido de camino ahora escapaban como peces. Iván resbaló y arrastró a la niña invisible en su caída. El anticuario Espinosa. Iván llegó a su casa empapado y con páginas de libros adheridas a su ropa. Después de bañarse y ponerse ropa limpia, intentó separar las páginas con un cortaplumas. Había que hacer el trabajo con mucho cuidado para que las páginas no se desgarraran. Usó papel de diario y un secador de pelo de su tía para eliminar todo rastro de humedad. Las páginas estaban arrugadas, pero ya podían leerse. El arquitecto Rodrigo Naps había visitado el colegio durante los años 50 y había quedado fascinado por el hundimiento. Naps observaba que la catástrofe podía evitarse si tenía cuidado con ciertas zonas. En la página 324, Naps escribía: en cada piso hay un punto peligroso que debe ser evitado. Aconsejo al lector consultar el aprendiz, donde incluyo los planos del edificio con las correspondientes zonas de peligro. Iván dio una mirada a los planos en el primer piso. El riesgo estaba en la última aula a la izquierda. El segundo estaba libre de peligro. En el tercero no había que acumular peso en la escalera central y no había punto más peligroso en todo el edificio que el aula 627 del sexto piso. Cuando volvió al colegio, Iván se puso a ver qué aula era la que correspondía al número 627. Estaba casi al final del pasillo. Pegado a la puerta había un cartel que decía clausurado. Anunciación, ¿dónde estás?, preguntó Iván en el recreo. Aquí estoy, detrás tuyo. Necesito que me ayudes. Quiero conseguir una llave. Aprovechando la confusión que producía la salida de los alumnos, la niña invisible hizo una breve visita a la portería, y esa noche Iván durmió con la llave bajo la almohada. Durante la tarde del sábado, los dos amigos caminaron al parque. ¿Me vas a contar por fin cuál es tu plan? Quiero hacer un juego de búsqueda de tesoro. Hasta hace unos años era el juego oficial del colegio. Por eso lo elegí. Estoy seguro de que el director le va a gustar. ¿Qué premio puedo poner? ¿Qué hay que todos deseen? Tu televisor blanco y negro. Mi tía me obligó a eliminarlo y no sé qué hizo con él. Yo sé dónde está. Y Anunciación lo llevó de la mano a través del parque hasta una calle angosta. En el fondo se veía un cartel que decía Antigüedades.
Alguien lo había tachado para poner al pie cosas viejas. En la tienda del anticuario Espinosa los objetos se acumulaban. Lámparas de bronce sin brillo colgaban desde lo alto. Botines del ejército y muñecas muertas llenaban las estanterías. Bastaba mover un objeto cualquiera para desatar un movimiento sísmico que terminaba con el estallido allá en el fondo de alguna copa de cristal. El viejo Espinosa se sentaba en el fondo, en una silla de mimbre, y desde allí controlaba su local. La gente venía a venderle las cosas que encontraba en los cajones que nunca revisaba, en los baúles abandonados, en el sótano, en las casas, en los parientes muertos. Parientes perdidos, dijo Espinosa. Puedo ofrecerles una gaviota embalsamada o una colección de 2 de mis bolitas de vidrio rojo o un reloj que funciona al revés. Queremos ese televisor, señaló la niña invisible. Esa es una verdadera reliquia. No creo que les alcance para pagarlo. No es ninguna reliquia. Es un televisor viejo que no funciona. Y además tenemos 10 pesos. No lo vendo por menos de 50 y no lo cambia tampoco. Depende de qué tengan para ofrecer. Busquen bien en su casa, allí donde sus padres no miran nunca. Lo que a nadie le interese, tal vez le interesa a Espinosa. Sin decir palabras, salieron del local y corrieron hasta la casa de Iván. Su tía Elena no estaba. Iván abrió el mueble donde su madre había guardado por años sus tesoros. Ahí permanecía la bailarina de Jade Verde. No te deshagas de esa bailarina, dijo Anunciación. Es tan hermosa. ¿Te gusta? Es solo una estatuilla rota. Prométeme que la vas a guardar. Por supuesto que la voy a guardar. Siempre. Pero solo porque a mi madre le gustaba. Cuando la rompí, le escribí una carta. Y luego esa carta... Iván volvió a preguntarle si su madre había llegado a leer sus palabras. ¿En qué te quedaste pensando? Tal vez Espinosa está vendiendo el televisor en este mismo momento. Vamos a llevar esas tazas de té chinas. Espero que mi tía no note su ausencia. Iván cerró la vitrina polvorienta con una mirada. Se despidió de la bailarina rota. Los domingos del portero salían de Franco y del edificio permanecía vacío. Iván aprovechó para entrar al colegio por una ventana del 5.º piso, que había quedado al ras del suelo. Pasó las horas corriendo el edificio y dejando pistas detrás de pizarrones entre los plingües de las estatuas, en la mandíbula del esqueleto de la sala de ciencias y bajo baldosas flojas de la terraza. Antes de que terminara su trabajo, se hizo de noche. Iván había llevado una linterna de bolsillo. Lamento que la niña invisible no lo hubiera acompañado esa vez, pero él mismo se lo había prohibido. De noche el edificio cambiaba. Las estatuas escrutaban todo con grandes ojos helados. Los pájaros embalsamados agitaban levemente las alas y el edificio entero parecía desaparecerse y bostezar. Iván temblaba al dar la vuelta en un pasillo, al subir las escaleras, al recorrer el Museo de Ciencias Naturales. Recordó una leyenda que contaba sus compañeros para asustar a los más chicos en cuarto de siglo. Antes 3 alumnos de sexto B habían decidido quedarse a vivir en las zonas inferiores del edificio. Las autoridades lo buscaron sin suerte. Hasta que se olvidaron de ellos, los 3 se habían acostumbrado a la profundidad y cada tanto aparecían para robarles la merienda a algún alumno solitario. Cuando al acercarse el aula 627, Iván creyó oír un ruido de pasos. Le vino a la cabeza la imagen de aquellos alumnos perdidos. Los imaginó ya adultos, barbudos, vestidos con jirones de uniforme, pálidos como papel de tanto vivir en la oscuridad. Estuvo a punto de gritar. Decidió hacer un último esfuerzo y arrastró el televisor hacia el aula elegida. Estaba tan llena de cosas que apenas había lugar para pasar. Escondió el televisor en un pequeño armario y cerró la puerta sin ponerle llave. Los preparativos habían concluido. El inventor de juegos, por Pablo de Santis. La búsqueda del tesoro. La fiesta del colegio celebraba el día en que había instalado la primera piedra del edificio. Habían pasado 110 años desde entonces. El día de la fiesta, su tía lo despertó más temprano que de costumbre y le dejó en su habitación el uniforme recién planchado. Iván se vistió con lentitud, mientras pensaba en los puntos oscuros de su plan. Ahora que lo repasaba mentalmente, encontró que podía fallar de 1000 maneras distintas. Se puso en marcha hacia el colegio con la esperanza de que algo extraordinario le ocurriera en el camino y lo obligara a posponer su búsqueda del tesoro. Mientras atravesaba el patio central, los demás alumnos se apartaban como si se tratara de un rey o de un condenado a muerte. Iván le había encargado a la niña invisible la tarea de difundir la noticia. Esa mañana se haría una búsqueda de tesoro y el premio sería el único televisor capaz de captar las ondas de lucha sin fin. Pero también había
corrido la noticia de que ese mismo día, después de la búsqueda de tesoro, Krebs cumpliría su venganza. El señor Possum se acercó a hablar con Iván. Que yo sepa, usted no pidió ninguna autorización para hacer esa búsqueda de tesoro. No tengo nada que ver con eso, señor Possum. Pero en el colegio no se habla de otra cosa. Todos dicen la búsqueda de tesoro de Iván Drago. No me gustan los juegos de ninguna clase, señor director. Los considero una pérdida de tiempo. Sé que me está mintiendo, pero no voy a castigarlo por eso. La búsqueda del tesoro era una tradición en Possum hasta hace unos pocos años. No es mala la idea volver a realizar un juego como los de las viejas épocas. Espero que haya incluido un verdadero premio. Estos muchachos que veo por aquí parecen muy ansiosos. No sé qué pasará si se sienten defraudados. Y el señor Possum marchó rumbo al aula magna para ver si estaba todo listo para el acto. El aula magna estaba en el último piso. Alguna vez el escenario había sido decorado con guirlandas que habían quedado abandonadas allí, descoloridas y rotas. Año tras año a su alrededor las arañas habían tejido su tela. Ahorrativa e ingeniosa, la vicedirectora del colegio, la señora Possum, había decidido aprovechar las telarañas como decoración. Por eso las había pintado de colores vivos. Esperaba que su marido la felicitara por su inventiva y su capacidad de ahorro, y así lo hizo el director. Los alumnos ya llenaban la sala y los maestros trataban de que guardara silencio. El señor Possum subió al escenario y permaneció de pie junto al piano, mirando los rostros de los alumnos con una mirada severa y a la vez ligeramente evocativa. Sus ojos decían: recuerdo a cada uno de ustedes y me maravillo de cómo han crecido. Cuando tomó el micrófono se oyó un zumbido desagradable que hizo saltar a todos de sus asientos. Queridos alumnos, celebramos la fiesta del colegio con una serie de actividades. La vicedirectora Possum se ocupará del discurso. Los alumnos de cuarto grado representarán una obra llamada Un día en la vida de Giorgio Possum, que yo mismo escribí en mis ratos libres. Al principio pensamos que la obra durara exactamente un día para que ustedes siguieran minuto a minuto la vida cotidiana de nuestro fundador, pero finalmente decidimos hacer una versión abreviada de solo 3 horas. Para cerrar el acto, el señor Gallado, alumno de sexto grado, interpretará un violín, algunas de las piezas más difíciles del repertorio clásico. En efecto, Callado de tanto poner música a las amenazas de Krebs, se había convertido en un violinista excepcional. Pero antes de empezar la fiesta, haremos un pequeño juego muy ligado a nuestra tradición, una búsqueda del tesoro. Sobre el piano había varios papeles plegados, en los que Iván había anotado en letra imprenta las distintas pistas. El señor Possum se puso los lentes para leerlos. Estaba asombradamente parecido a su tatarabuelo, el fundador, cuyo busto de mármol presentía del colegio un museo. Aquí tenemos algunas pistas para comenzar el camino hacia el tesoro. Si no logran descifrar alguna de ellas, esperen a la siguiente. Ojalá que la sensatez haya alumbrado al autor de este juego. Aquí va la primera. Ningún lector entre estos libros se aventura. Hay miles de páginas y ninguna está seca. Pero en la soledad completa y en la noche oscura se asoman en silencio ratas de biblioteca. Un grupo de alumnos de quinto grado salió corriendo hacia el cuarto piso. Otros, sin llegar a saber de qué lugar se trataba, lo siguieron entusiasmados por la urgencia ajena. Para los que no descifraron el anterior, aquí hay otro. No va perdido en el mármol el hombre su misiopía. Por eso son de piedra sus lentes y su mano señala el futuro y provenir la utopía. Mientras lento se hunde el colegio en el pantano. El señor Possum buscó a Iván con severa mirada, pero no lo encontró porque estaba escondido detrás de una columna. Durante algunos segundos dudó si convenía seguir leyendo aquellos papeles, obstinados en recordar la desgracia del edificio. Callado se levantó de un salto y arrastró el brazo a Krebs. Oprimió el frustrado tatuaje y oyó un grito de dolor. Hay que ir hasta el séptimo piso, le dijo. Más vale que no te equivoques, dijo Krebs, con voz quebrada. Una mayoría silenciosa que admiraba sus pasos gigantescos y la fuerza que demostraba en el trato con los débiles. Lo seguía a unos pasos de distancia. Pronto quedó un último mensaje que Possum leyó con leve tono de melancolía. Clavadas a su nombre, duermen las mariposas, no tejen las arañas y no cantan los grillos. Ya juego a ser el dueño de todas esas cosas y de la música, de mis huesos amarillos. Y después de haber leído el último mensaje, solo quedaron en la sala los más tontos, los que nada entendían, miraban interrogantes. No hay más pistas, muchachos, dijo el señor Possum. ¿Qué hacemos? Sigan a los demás, sigan siempre a los demás, ese es el lema que el fundador eligió para nuestro colegio. Seguid a los otros. Lentos y torpes los últimos alumnos se marcharon. Creo que fue un error abolir el examen de ingreso, pensó en voz alta el señor Possum. El fin
del juego. El colegio temblaba. Hordas de muchachos subían las escaleras, levantaban los pupitres, sacudían al esqueleto de la sala de ciencias naturales, daban vueltas a las cajas de vidrio donde se guardaban las mariposas, desplegaban los viejos mapas de la sala de geografía. Nada se salvó, ni la cocina cuyos platos de loza con el escudo del colegio se estrellaron contra el suelo, ni los pasillos inundados del cuarto piso donde una alumna estuvo a punto de ahogarse, ni el escritorio del director. Sus papeles cayeron por el hueco de la escalera. La búsqueda de su manuscrito había llevado al señor Possum escaleras abajo. Cuando llegó al quinto piso encontró a Iván, que le tendió una página que había volado hasta sus manos. Antes de expulsarlo, una pregunta, señor Drago. ¿Dónde está el tesoro? He oído que en el sexto piso, señor director. ¿Qué lugar exacto? Pero un grupo pasó corriendo junto a ellos, arrollándolos a su paso. Iván aprovechó para escabullirse antes de responder. Una hora después del comienzo del juego, el primer grupo alcanzó la última pista. 5 minutos después, el grupo de Krebs llegó al mismo mensaje. Habrá siempre en el mundo una puerta clausurada. No hay ninguna llave para esa entrada trunca. Pero ¿qué pasa si abres esa puerta cerrada y decides hacer lo que no hiciste nunca? Los otros alumnos creyeron descifrar en la lejana algarabía un indicio de hallazgo, y lo siguieron, las risas y los gritos, que eran pistas más fáciles de resolver que las escritas. Pronto una turba avanzó corriendo por el pasillo del sexto piso hacia el aula 627. El director trató de imponer su presencia, pero lo aplastaron. Desde el suelo vio con horror cómo los estudiantes se acercaban a las puertas prohibidas. Por suerte está cerrada con llave, pensó con una última esperanza, pero la puerta estaba sin llave y los alumnos entraron como un alud. El entusiasmo de los primeros parecía enfriarse ante el polvo que flotaba en el aire, ante los viejos pupitres arrumbados y los cajones llenos de objetos verdes que habían pertenecido a los alumnos del colegio Possum. Allí estaban todas las cosas que los estudiantes habían perdido a manos de los profesores durante los últimos 100 años: auto a cuerda, pelotas de cuero, ondas para tirar piedras, escopetas de aire comprimido, soldados de plomo y espaldas de latón. Eran tantas las infancias superpuestas que los alumnos se olvidaron del televisor por unos segundos y respiraron un mismo aire de desaliento y melancolía. A un paso del triunfo estuvieron a punto de ser vencidos, pero entonces alguien gritó: ¡El televisor! Y todos se arrojaron a la vez sobre todas las cosas, mientras los gritos de furia, de victoria, de dolor se oían a lo lejos y las contusiones se multiplicaban. Un temblor recorrió el edificio desde los cimientos hasta la terraza. No pensé que iba a pasar algo así, le dijo más tarde Iván a la niña invisible. Había calculado un pequeño temblor y algunos metros de hundimiento, lo suficiente para que el colegio fuera clausurado por un tiempo. No conté con que todos esos gumenos saltando a la vez sobre la misma zona de peligro. El colegio no fue clausurado, porque no quedó nada para clausurar, como si se tratara de un gigantesco ascensor. El edificio se hundió, piso tras piso, hasta quedar completamente bajo tierra. Iván corrió a abrir la puerta que daba a la terraza y todos empezaron a subir despavoridos hacia la luz de la mañana. Despedida. Dante Possum, el director, fue el último en salir. Permaneció durante 3 días encerrado en el edificio, siempre en busca de sus páginas perdidas, hasta que los bomberos lograron arrastrarlo al exterior. Las recuperó casi en su totalidad y llegó a publicar su libro, Un colegio con raíces, al que le agregó un epílogo con la catástrofe final. El ganador de la búsqueda del tesoro fue Gallado. A pesar del temblor y el hundimiento, siguió buscando el televisor y con el aparato en sus manos emergió a la superficie. Cuando más tarde triunfó como músico, tituló una de sus obras Lucha sin fin. Dedicó un movimiento a cada uno de los luchadores. Iván Drago fue considerado durante algunos días como un héroe, porque había abierto la puerta de la terraza y había guiado a sus compañeros y maestros hacia la salvación. Pero su tía no mostró contento en absoluto por la nueva categoría que había alcanzado. A mí no me engañas, sé que algo tuviste que ver con el hundimiento del que fuera hasta tu ingreso el mejor colegio de la ciudad. Y le mostró como prueba el volumen de arquitectura de Maps con sus páginas arrugadas por efecto de la humedad y el secador de pelo. Yo ya no puedo criarte. Voy a enviarte fuera de la ciudad con tu abuelo Nicolás. Él aceptó hacerse cargo de tu educación. Quiere enseñarte el secreto de los juegos. Y le habló de Sil. Le dijo que era la ciudad de los juegos, que allí se había fabricado los mejores juegos del mundo. Pero lo decía sin convicción, como si no lo creyera del todo. Como quien repitiera una leyenda que oyó alguna vez, mucho tiempo atrás, y a la que no le prestó atención. Unos días después su tía lo acompañó a la estación del tren y le recordó que se fijara bien en el nombre de los pueblos, para no pasarse. Puso entre sus manos un libro arrugado, lleno de fotos descoloridas. Era una guía turística de Sil. Lástima que no me despedí de anunciación, pensó Iván, cuando oyó la bocina de la locomotora. Cerró los ojos en un instante y sintió fugaz sobre su mejilla derecha un invisible beso de despedida.